Perfecto, ahí están viendo la presentación. Sí, Carlitos. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por este espacio. Vamos a, en los próximos 45 minutos, hablar un poco sobre las guías de práctica clínica sobre síndromes coronarios agudos. Realmente, quiero que esta revisión sea un poco más activa. Entonces pueden descargar esta aplicación de Kahoot. Pueden dar kahoot.it a través del buscador e ingresar este código 61 02486. Colocan su nombre para poder que se vuelva un poco más interactiva al final de la presentación y poder compartir algunas experiencias y dudas que tengan al respecto. Me gustaría, antes de empezar y mientras le damos tiempo para que puedan conectarse a la aplicación y dar el código del quiz, ¿qué expectativas tienen sobre las guías de síndrome coronario agudo? Por ejemplo, ¿alguien quiere resolver alguna duda sobre cuándo doble antiagregación plaquetaria y por cuánto tiempo? Podría ser una pregunta. Otra podría ser, ¿qué es mejor? ¿Trombolisis versus intervención coronaria percutánea? ¿Qué preguntas o dudas quieren que hagamos más énfasis en la revisión de tema? Si alguien quiere compartir, pues mientras le damos espacio para que vayan conectándose y vayan bajando la aplicación. ¿Alguien está interesado en compartir? ¿Alguna duda en especial? Bueno, vamos a tratar entonces durante el desarrollo de la guía, vamos a ir resolviendo algunos puntos precisos y claves. Desafortunadamente, cuando revisamos guías, hay niveles de recomendación, entonces se vuelve muy plana la explicación, pero vamos a tratar de que sea un poco más didáctica. Bueno, espero que ya hayan anotado el código y al final lo vamos a utilizar esta aplicación. Bueno, basé la revisión de tema en las dos guías más actualizadas que son de la Sociedad Europea de Cardiología, especialmente del grupo de trabajo de la Sociedad Española de Cardiología, la guía de la 2017, que es la más reciente para infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, y la guía del 2020 con infarto sin elevación del ST. Quizás son las dos guías más amenas y más recientemente actualizadas debido a que las guías colombianas, la última es del 2014. La definición del infarto agudo de miocardio es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que evidenciar que efectivamente hay un daño miocárdico. ¿Y cómo se expresa ese daño miocárdico? Con elevación de biomarcadores, en este caso como la troponina cardíaca, a valores superiores por encima de ese percentil 99, el límite superior de referencia que tengamos de acuerdo al laboratorio de referencia, y que haya presencia de necrosis en un contexto clínico compatible con isquemia miocárdica. ¿Por qué? Porque hay que definir una terapia de reperfusión, en este caso para salvar miocardio viable. Y es precisamente las dos grandes divisiones de las dos guías, tanto el infarto con elevación del segmento ST y el infarto sin elevación del segmento ST, y vamos a hacer algunas diferenciaciones en el manejo de uno y del otro. Recordemos que el dolor torácico en urgencias tiene una alta frecuencia de presentación. Tal es el caso de que la mayoría de los pacientes que ingresan con dolor torácico tenemos que evaluar cuál puede ser la posible causa inicial, y esa evaluación tiene que ser idealmente en los primeros 10 minutos de ingreso del paciente, en las cuales hasta un 50% de las causas de dolor torácico en el servicio de urgencias son por enfermedades no cardíacas, pero un 5 o un 10% de los pacientes se presentan con un infarto con elevación del ST, hasta una quinta parte de los casos son infartos sin elevación del ST, un 10% angina inestable y un 15% otras cardiopatías relacionadas con dolor torácico. Y es muy importante... Carlos, ¿sí? discúlpame un minutico, estás pasando diapositivas. Sí, sí, sí. No se están viendo. Ya, ahí sí me pasó, es que se me había quedado en la primera diapositiva, yo no sé si le pasó al resto. Perfecto, ahí están. Ahí... En el algoritmo, sí señor, dolor torácico en urgencia, sí señor. Perfecto. Bueno, entonces es importante
en los primeros minutos en que el paciente llega al servicio de urgencias, hacer un triaje de ese síndrome coronario agudo, de acuerdo a los síntomas y los signos clínicos que tenga el paciente en el entorno clínico. Vamos a tener, de acuerdo a las características de ese dolor, si es un dolor de baja probabilidad o si es un dolor de alta probabilidad, de acuerdo a las características del dolor, la irradiación, la intensidad, el tipo de dolor y si hay presencia o no de inestabilidad hemodinámica en ese paciente, como es el caso de la hipotensión o el choque en el paciente con un infarto agudo de miocardio. El segundo aspecto que hay que evaluar es las características electrocardiográficas, en las cuales podemos tener hasta el 50% de los casos un electrocardiograma normal. No descarta la posibilidad de que estemos cursando con un síndrome coronario agudo, pero también tenemos que evaluar si estamos ante la presencia de un infarto sin elevación del ST, o una angina inestable o un infarto con elevación del segmento ST. ¿Para qué? Para tomar la decisión terapéutica de reperfusión. Si es un paciente en las cuales tenemos que llevar a una intervención coronaria percutánea urgente o una trombolisis en el caso de un infarto con elevación del ST que vaya más allá de los 120 minutos de ingreso del paciente o en las cuales no tengamos disponibilidad de hacer una terapia percutánea en los primeros 90 minutos de ingreso del paciente. Importante el valor de las troponinas, sin embargo, una troponina no puede retrasar la toma de decisiones terapéuticas en el paciente. No debemos de esperar hasta 3 horas para tomar decisiones, si se eleva o no. De acuerdo a la probabilidad clínica del paciente, es simplemente con la clínica y los hallazgos electrocardiográficos tenemos que tomar decisiones. El cambio en troponina o el delta de troponina ultrasensible en las primeras 2 a 3 horas, inclusive ya podemos tomar decisiones en la primera hora, de 0 a 1 hora del cambio de troponina, para tomar decisiones también en cuanto a si estamos ante la presencia de un infarto agudo de miocardio, una angina inestable o otras causas de elevación de troponina para poder considerar otros diagnósticos diferenciales en el paciente. Entonces tenemos para síndromes coronarios agudos 3 escenarios: el paciente con una clínica altamente sugestiva de infarto, con una supradesnivel del segmento ST, con biomarcadores positivos, en los cuales corroboramos el diagnóstico de un infarto con elevación del ST. Podemos tener el paciente sin elevación del ST, con biomarcadores positivos, es lo que consideramos un infarto sin elevación del ST, y un paciente con electrocardiograma normal o depresión del segmento ST con biomarcadores negativos en el contexto de una angina inestable. Entonces es muy importante evaluar cómo es la cinética de la troponina después de un infarto agudo de miocardio o de una injuria miocárdica, en el cual el valor que debemos de tener de referencia es percentil, por encima del percentil 99, de acuerdo al valor de referencia, y mirar ese delta de troponina en las primeras 0 a 1 hasta 3 horas después de la troponina inicial. ¿Para qué? Para tomar la decisión si hay una elevación o un descenso de más del 20% de ese valor de troponina. Probablemente estamos ante la presencia de una lesión miocárdica relacionada con isquemia. Es importante evaluar, y de acuerdo a la definición, la cuarta definición universal de infarto agudo de miocardio, que podemos tener 5 tipos de infarto o 5 tipos de escenarios en el paciente con un síndrome coronario agudo. El tipo 1, que es el más frecuente, el que estamos más acostumbrados, que es el de tipo aterosclerótico, el aterotrombótico, en la mayoría de los pacientes con factores de riesgo cardiovascular. Pero también tenemos el infarto tipo 2, es el paciente que tiene un estado de hipoxia, en la cual hay un imbalance en el aporte de oxígeno, por ejemplo, en pacientes en estados de choque, hipoperfusión, hipotensión, pueden llegar a tener un infarto tipo 2, o el paciente que nos hace muerte súbita es el infarto tipo 3, y el tipo 4 relacionado con angioplastia primaria, que sea ya asociado a la angioplastia como tal del procedimiento, o que es el tipo A, el 4A, o asociado a una trombosis del stent, que es el 4AB, o una reestenosis del stent, que es el infarto tipo 4C. Y cuando ya se presenta en el escenario un paciente con revascularización miocárdica quirúrgica, es el infarto tipo 5. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esa troponina? Es fundamental evaluar si hay una estabilidad de la troponina
en el sentido de que no hay un delta de troponina positivo, probablemente podemos estar ante el escenario de otro tipo de enfermedad cardíaca, es por ejemplo, una falla cardíaca en el paciente o un falso positivo de elevación de troponina, como es el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica. Pero podemos tener un aumento de esa troponina o un descenso de la troponina con un delta positivo. Entonces tenemos que evaluar si realmente estamos cursando esa variación de la troponina con una isquemia o no hay isquemia. Si no hay isquemia, podríamos mirar otras causas, por ejemplo, una miocarditis o una falla cardíaca aguda también, o con isquemia aguda, en el caso de un infarto, que puede ser cualquier tipo de infarto que habíamos mencionado, ya sea de origen aterotrombótico, por hipoxia o relacionado con el procedimiento percutáneo del paciente. Fundamental el diagnóstico diferencial, ¿cierto? Entonces, causas de dolor torácico de origen cardíaco con elevación o no de troponina en el caso de las miopericarditis, las taquiarritmias, la fibrilación auricular, la falla cardíaca, las crisis hipertensivas, no olvidemos el tromboembolismo pulmonar, el neumotórax, la disección aórtica, síntomas gastrointestinales como la úlcera péptica, la esofagitis, el reflujo, trastornos osteomusculares como la costocondritis y otros como trastornos de ansiedad y herpes zóster, que es fundamental para el diagnóstico diferencial. Entonces vamos a hablar unos aspectos claves sobre el enfoque del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Recordemos que es la causa más frecuente de muerte a nivel mundial. Una quinta parte de todas las muertes en Europa son ocasionadas por infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Ha ido disminuyendo la incidencia y ha ido aumentando la incidencia del infarto sin elevación del ST. Sin embargo, sí sigue presentando una alta tasa de mortalidad. ¿Por qué? Porque se ve más frecuentemente en población adulta mayor. La clase del KILIP, entre a mayor el KILIP, KILIP 3, KILIP 4, nos indica que hay una mayor disfunción miocárdica y mayor riesgo de edema pulmonar en ese paciente y de falla cardíaca aguda. También hay el retraso en la aplicación de una estrategia, ya sea con fármacos, ya sea trombolisis o a través de intervención coronaria percutánea, el retraso hace que haya menos miocardio viable, la disponibilidad de una red de atención prehospitalaria y poder ir rápidamente a un centro donde se garantice una terapia de reperfusión mecánica en los pacientes es fundamental y debe ser coordinada por el centro médico. Las estrategias de tratamiento, el antecedente de un infarto agudo de miocardio previo, la historia de diabetes definitivamente aumenta el riesgo, al igual que la enfermedad renal crónica, el número de arterias coronarias comprometidas y la fracción de eyección son quizás los factores de mal pronóstico en el paciente. Entonces, ¿qué debemos de hacer inicialmente en el paciente? Hacer un electrocardiograma en los primeros 10 minutos, un electrocardiograma de 12 derivaciones. Ese paciente debe estar monitorizado en el servicio de urgencias y cuando, de acuerdo a los hallazgos electrocardiográficos, si tenemos un infarto de cara posterior, debemos de hacer derivaciones posteriores de B7 a B9 y en aquellos pacientes con hallazgos de isquemia o de lesión a nivel de cara inferior, debemos de hacer derivaciones precordiales B3 y B4 en pacientes para identificar el compromiso del ventrículo derecho concomitante. En la etapa aguda, la toma de troponina, pero recordemos que la troponina no debe retrasar el tratamiento de reperfusión del paciente. No olvidemos siempre las manifestaciones atípicas del electrocardiograma, para eso están los criterios de Esgarbosa. Les soy sincero, uno los puede revisar todas las veces que quiere y siempre se le van a olvidar. Entonces, tenerlos apuntaditos en presencia de bloqueo de rama izquierda y un infarto agudo de miocardio, pues utilizar estos criterios realmente es difícil, es mejor tenerlos apuntados para poder uno realmente sacarlos y compararlos y si realmente está cursando con un bloqueo de rama izquierda de nuevo en presencia de un infarto agudo de miocardio o no, para tomar la decisión o no de trombolizar o una terapia de reperfusión miocárdica. Importante, aliviar el dolor, ¿cierto? El paciente nos llega agitado, nos llega angustiado, nos llega disneico. Ese paciente, si tiene hipoxia, es decir, saturación de oxígeno por debajo del 90%, realmente no le va a impactar en la mortalidad, pero va a aliviar el dolor y va a aliviar la disnea y la ansiedad del paciente. Entonces está indicado utilizar
el oxígeno. Si es un paciente que realmente tiene saturación de oxígeno por encima de 90 y está tranquilo, realmente no es necesario utilizar el oxígeno. Si el paciente está sintomático, está con dolor, considera la administración de opioides intravenosos y para aliviar el dolor, y en algunos casos, si el paciente está muy ansioso y no hay riesgo de presión respiratoria, quizás una benzodiazepina baja, a dosis bajas podría también ser útil en estos casos del paciente. Ya en el contexto de paciente de paro, en parada cardíaca, se recomienda de entrada una angioplastia primaria. Ese paciente debe ser reanimado y debe ser llevado urgentemente a una estrategia de intervención coronaria percutánea, ¿cierto? Hay algunas recomendaciones con un nivel de evidencia 1B, que es la hipotermia terapéutica, para disminuir en pacientes con parada cardíaca, disminuir el riesgo de aumento del daño miocárdico del paciente. Sin embargo, pues en nuestra institución no la usamos de rutina, pero es importante que sepan que está dentro de las recomendaciones que hace las guías. Importante, siempre estar preparados en la atención prehospitalaria, y por eso es que hay que tener un enlace entre el servicio de urgencias, el sistema de urgencias médicas con el centro de referencia. ¿Para qué? Para yo mirar dónde voy a direccionar al paciente, porque ese retraso de dónde voy a ubicar a mi paciente, pues va a hacer que el paciente aumente la mortalidad. Entonces es importante en el paciente con un dolor torácico típico, en las cuales ya identifiquemos cuál es el centro en donde el paciente se cuenta, si hay disponibilidad de intervención coronaria percutánea o no, el tiempo, ¿sí? Fundamental. Si tenemos un infarto con elevación del segmento ST, debemos de tener para hacer la intervención coronaria percutánea hasta 120 minutos. Idealmente en los primeros 90 minutos para una reperfusión mecánica en el paciente. Si vemos que ese sistema de referencia para reperfusión percutánea está más allá de 120 minutos, es decir, más de 2 horas, en las cuales no debemos de retrasar la terapia fibrinolítica en esos pacientes y se debe instaurar en los primeros 10 minutos para tomar la decisión. Si tenemos de entrada un centro con angioplastia primaria, ese paciente debe ser llevado a una intervención coronaria primaria en los primeros 60 minutos. ¿Y qué estrategias hay? Las estrategias son, la estrategia es de primer contacto médico, ¿sí? En la cual el paciente debe ser llevado a una angioplastia primaria con balón stent, ¿sí? Hay otros tipos que es la angioplastia de rescate, que es una angioplastia emergente que se realiza lo antes posible en caso de fracaso de tratamiento fibrinolítico, es decir, el paciente que no se llevó a una intervención coronaria primaria, en la cual no debe retrasar la terapia trombolítica, y hay fracaso o no hay criterios de reperfusión, ese paciente puede ser llevado en las próximas horas a una angioplastia de rescate. O estrategias en las cuales se puedan diferir a las 12 o 24 horas post trombolisis en algunos aspectos. El tiempo es oro, y eso en qué se traduce: miocardio salvable. Entonces es el reloj de la estrategia, en la cual en los primeros 10 minutos debo de tener ya un diagnóstico del paciente electrocardiográfico, y de acuerdo a la clínica del paciente tengo que evaluar el tiempo hacia llevarlo a una intervención coronaria percutánea: más de 120 minutos fibrinolisis, menos de 120 minutos angioplastia primaria, de acuerdo al centro donde yo me encuentre en ese momento. La fibrinolisis en los primeros 60 minutos, y posteriormente de la fibrinolisis puedo hacer una estrategia en la cual, si cumple criterios de reperfusión o no, llevarlo posteriormente a una angioplastia rescate, o posteriormente a una angioplastia sistemática después de 2 a 24 horas para poder mirar cuál fue el vaso culpable. Y es precisamente esas recomendaciones. Mucho se ha hablado acerca de si realmente estos pacientes se benefician de colocar varios estén en diferentes, si es una enfermedad multivaso. No, realmente los hemodinamistas, ¿qué es lo que hacen? Es una estrategia primaria en la cual deben de intervenir el vaso culpable, y posteriormente debe ser llevado a las otras lesiones secundarias para en un segundo tiempo del paciente con intervención coronaria percutánea.
Entonces, resumen de los objetivos más importantes relacionados con el tiempo. Entonces, electrocardiograma en los primeros 10 minutos, menos de 120 minutos angioplastia primaria, menos de 60 minutos en el paciente que contemos con un centro en el cual se haga una intervención coronaria percutánea, aquellos pacientes en los cuales se va a llevar a terapia trombolítica debe ser en los primeros 60 minutos y en los primeros 10 minutos debo ya de instaurar el tratamiento fibrinolítico. Es la máxima demora para fibrinolisis entre 60 a 90 minutos. Y posterior a la fibrinolisis, ya sea una fibrinolisis, una angioplastia de rescate o una angioplastia sistemática entre 2 a 24 horas posteriormente. No olvidemos que siempre tenemos que evaluar el riesgo. El GRACE inicialmente fue una estratificación del riesgo trombótico, inicialmente en pacientes con angina inestable e infarto sin elevación del ST, pero posteriormente se extendió a los pacientes con infarto con elevación del ST. Teníamos la escala TIMI, sin embargo, GRACE nos da un porcentaje mayor de mortalidad intrahospitalaria de forma aguda en el paciente hospitalizado y mortalidad a los 6 meses, de tal manera que podemos clasificar a nuestros pacientes en un bajo riesgo, un riesgo intermedio o un alto riesgo. ¿Para qué? Para llevar a esa estratificación en pacientes mayores de un score de más de 140 puntos. Ese paciente tiene más alta tasa de mortalidad y es un paciente que debemos de llevar a una intervención coronaria percutánea lo más rápido posible. Y no olvidemos que también tenemos que evaluar el riesgo de sangrado, así como lo evaluamos en fibrilación auricular con el HASPET y también lo evaluamos en tromboembolismo pulmonar. En infarto agudo de miocardio es fundamental aplicar la escala Crusade. ¿Para qué? Para mirar si es un paciente de alto riesgo de sangrado y colocar en una balanza riesgo trombótico y riesgo de sangrado. ¿Para qué? Para yo determinar qué tipo de antiagregación plaquetaria dual el paciente se va a beneficiar, es decir, aspirina clopidogrel, aspirina prasugrel o aspirina ticagrelor. ¿Por qué? Porque sabemos que esos pacientes de alto riesgo de sangrado probablemente no se van a beneficiar de terapias con inhibidores de P2Y12 altamente eficaces, como es ticagrelor, con el resultado del estudio Plato, y con el prasugrel, que son con el resultado del estudio Triton Timi 38. ¿Qué mostraron? Que estas dos moléculas inhibidores P2Y12 son de elección en pacientes que van a ser llevados a angioplastia primaria con implante de stent. ¿Por qué? Porque han demostrado en los estudios pivotales una reducción de la mortalidad en cuanto al riesgo de estenosis del stent. Pero ¿qué ocurrió en esos estudios? Mostraron mayor riesgo de sangrado. Entonces, si yo tengo un Crusade alto, ese paciente probablemente, no sé, a pesar de que tenga alto riesgo trombótico, me va a aumentar el riesgo de sangrado y eso a su vez me va a aumentar el riesgo de mortalidad por sangrado relacionado con la antiagregación plaquetaria dual. Entonces, si yo tengo un paciente de muy alto riesgo o categoría de alto, muy alto riesgo, probablemente se va a beneficiar de clopidogrel en lugar de ticagrelor o prasugrel. Y si es un paciente de bajo riesgo, preferiblemente dar la opción, si va a ser llevado a intervencionismo coronario percutáneo, idealmente a prasugrel, de acuerdo a las recomendaciones de las guías. Y también es importante, si vamos a llevar a la angioplastia primaria, entonces, ¿cuáles son las características del paciente? Entonces, se recomiendan que va a ser una coronariografía en la cual puede tener un acceso radial. Ya hoy en día los hemodinamistas ya no utilizan estrategias a través de femoral, siempre va a ser radial en el paciente, dependiendo de las características y si está con choque o no en el paciente. Ya es muy de hemodinámica. El tratamiento antitrombótico es fundamental, ¿cierto? Entonces se recomienda la administración de un inhibidor P2Y12 potente. Estamos hablando de inhibidor P2Y12 potente, prasugrel o ticagrelor, ¿cierto? O clopidogrel si no se dispone de los anteriores o está contraindicado o, como les mencionaba, es un paciente de alto riesgo de sangrado. Esa sería la recomendación. El ácido acetil salicílico sigue teniendo un nivel de evidencia 1B. Solo el uso de aspirina me disminuye la mortalidad en un 40% por el infarto agudo de miocardio. Dosis de carga de 300 miligramos, pero si es un paciente que ya venía recibiendo aspirina, no va a requerir dosis de carga.
y de igual manera los pacientes mayores de 75 años, independiente que estén usando aspirina o no, ese paciente no va a requerir una dosis de carga. Se recomienda la anticoagulación para todos los pacientes, además del tratamiento antiagregante durante la angioplastia primaria, preferiblemente heparinas de bajo peso molecular, por encima de la heparina no fraccionada y por encima de bivalirudina y por encima de fondaparinox. Es la recomendación de las guías. Entonces, las dosis de ácido acetil salicílico, una dosis de carga en nuestro medio de 300 miligramos, seguidos de 100 miligramos día. Clopidogrel, dosis de carga de 600 miligramos en aquellos pacientes en los cuales van a ser llevados a angioplastia primaria y un mantenimiento de 75 miligramos. Clopidogrel, no olviden que lo podemos usar en angioplastia primaria si no tenemos disponibilidad de ticagrelor y prasugrel, pero si tenemos la disponibilidad de esos, preferiblemente usarlos por encima de clopidogrel. Si no tenemos los otros, la dosis de carga de clopidogrel de 600 miligramos, anteriormente se hablaba de 900, incluso en algunas revisiones de 1200, todo depende del tiempo en el cual se va a demorar esa inhibición de la plaqueta. Pero recordemos que con prasugrel y ticagrelor hay una inhibición plaquetaria en menos de 10 minutos. En cambio, con clopidogrel puede tardar hasta 60, 75 minutos dependiendo de la dosis de carga. Prasugrel, la dosis de carga es de 60 miligramos, seguida de una dosis de mantenimiento de 10 miligramos. Es muy importante evaluar un aspecto, el peso, ¿sí? El peso corporal. Si yo tengo un paciente menos de 60 kilos de peso, es un paciente, se recomienda utilizar otro medicamento o utilizar una dosis menor de 5 miligramos día. El prasugrel también se mostró que en pacientes mayores de 75 años aumentaba el riesgo de sangrado y eso lo demostró el estudio Triton TIMI 38. Entonces, aquellos pacientes menores de 60 kilos y más de 75 años y que tengan alto riesgo de sangrado, no se recomienda el uso de prasugrel. En este caso, podría beneficiarse de ticagrelor, dosis de carga de 180 miligramos, seguidas de mantenimiento 90 miligramos 2 veces al día. Y ya en unidades de hemodinamia o unidades de cuidado intensivo, el uso de inhibidores de la glicoproteína 2B3A, como es el apiximab o actifibative o el tirofiban, que son realmente no en el ámbito de urgencias, sino en el servicio de hemodinamia. ¿Sí? En realmente donde tiene ya el hemodinamista toma la decisión o no de utilizar una de estas moléculas. La anticoagulación parenteral, colocar bolo, es muy importante. Enoxaparina, bolo inicial intravenoso, no olviden, siempre se nos olvida, 30 miligramos intravenosos, dosis inicial antes del tratamiento del paciente, sea con angioplastia primaria o no. Y la heparina no fraccionada en aquellos pacientes en los cuales esté contraindicada el uso de heparina de bajo peso molecular. En pacientes que no reciben tratamiento de reperfusión, las mismas comentarios sobre el uso de la aspirina y de clopidogrel, y si va a ser llevada a una terapia fibrinolítica, las mismas dosis de enoxaparina en el paciente. Entonces, no olvidemos que es algo que yo veo con frecuencia, que se nos olvida colocar el bolo de enoxaparina de 30 miligramos o 0.5 miligramos por kilo intravenosos antes de llevarlo a una terapia de reperfusión, sea trombolítica, farmacológica o sea por angioplastia primaria. Este es como ya un resumen de lo que les mencioné. Y importante, las diferencias de los fibrinolíticos. Olvidémonos ya de streptokinasa, ya no lo utilizamos. Alteplase o temeplase. Entonces, alteplase, bolo intravenoso de 15 miligramos y después 0.5 miligramos por kilo intravenoso durante 60 minutos hasta 35 minutos y 0.75 miligramos por kilo en los 30 minutos siguientes, es decir, hasta 50 miligramos. Recordemos, son dos ampollas, frasco de 50 miligramos, máximo son dos frascos, recordemos, pero si tenemos la posibilidad de tenecteplase, el tenecteplase lo que nos favorece o nos facilita es que es un bolo intravenoso único dependiendo del peso. Entonces, si es un paciente y es una nemotecnia sencilla, es la mitad del peso. Es decir, si el paciente pesa 60 kilos, le coloco 30 miligramos. Si pesa entre 70 kilos, 35 miligramos. 80 kilos, 40 miligramos. 90 kilos, 45 miligramos. Y si pesa más de 90 kilos,
la dosis máxima van a ser 50 miligramos, ¿sí? En el hospital tenemos disponibilidad de tenecteplase, entonces es mucho más sencillo y es mucho más rápido. Y la eficacia, tanto con alteplase y tenecteplase, es similar. Las dosis de antiagregación plaquetaria, y no olvidemos con enoxaparina en pacientes menores de 75 años, lo que les comentaba, bolo intravenoso de 30 miligramos seguido de 15 minutos más tarde de 1 miligramo por kilo dosis cada 12 horas hasta la revascularización o el alta o el tiempo que el paciente lleve hospitalizado, en promedio de 5 a 7 días. Eh, y, la, y, y, las dos primeras dosis no deben de exceder más de los 100 miligramos cada uno. En aquellos pacientes por encima de 75 años no requieren administración de bolo intravenoso. Hay que colocar una dosis de 0.75 miligramos por kilo con un máximo de 75 miligramos en las primeras dos dosis. Y en esos pacientes menores de 30 mililitros por minuto, independientemente de la edad, se debe administrar no 2 veces al día, sino una vez al día. Y ya, si es un paciente que está en terapia dialítica, pues ya definitivamente no se recomienda. En este caso, heparina no fraccionada, y en pacientes con riesgo de trombocitopenia inducida por heparina, queda la alternativa de fondoparinox solo cuando usamos con streptokinasa, no cuando lo utilizamos con un factor activador del plasminógeno tisular. Contraindicaciones, entonces esta es otra tablita que siempre la tenemos que tener como un checklist, ¿cierto? Entonces, contraindicaciones absolutas y relativas. Absolutas, hemorragia intracraneal o ACV previo de origen desconocido en cualquier momento de la vida, ¿cierto? A veces dicen, no, en los primeros 6 meses, no, en cualquier momento de la vida contraindica el uso de fibrinolisis en pacientes con hemorragia intracraneana o enfermedad cerebrovascular. El ACV isquémico en los primeros 6 meses. Daño a una paciente con una neoplasia intracraneana, un traumatismo craneoencefálico mayor, una hemorragia gastrointestinal en el último mes, un paciente con una coagulopatía, disección aórtica o punciones no compresibles en las últimas 24 horas, por ejemplo, una punción lumbar o una biopsia hepática. Relativas, paciente con una IT en los primeros 6 meses, pacientes con anticoagulación oral, no hay una contraindicación absoluta y eso es importante. Puede llevarse a tratamiento fibrinolítico, madres gestantes o posparto, hipertensión refractaria, debemos de primero corregir la hipertensión de este paciente para ver la emergencia hipertensiva y posteriormente llevarlo a fibrinolisis, hepatopatías, endocarditis o úlceras pépticas activas. Aspectos logísticos es importante, ese paciente debe ser llevado a una unidad de cuidado intensivo, una unidad de cuidado coronario para monitorización, al menos en las primeras 24 a 48 horas. Este es como un resumen de lo que hemos mencionado hasta el momento. Este es básicamente en pacientes con enfermedad renal crónica. Realmente los antiagregantes plaquetarios no tienen ajuste de dosis en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4 o estadio 5. Tiene ajuste de dosis con enoxaparina por encima de 30 mililitros, entre 15 a 30 mililitros, 1 miligramo por kilo una vez al día, por debajo de tasas de filtración por debajo de 15 mililitros, no está recomendada la enoxaparina y en ese caso se prefiere el uso de heparinas no fraccionadas en el paciente. Entonces, un resumen. Infarto con elevación del ST. En las primeras 3 horas de inicio de los síntomas, el tratamiento de elección es la intervención coronaria percutánea primaria. Esa es la estrategia de reperfusión mecánica de elección en el paciente. Si el tiempo previsto desde el diagnóstico de infarto con elevación del ST hasta la reperfusión mediante intervención coronaria percutánea es más de 120 minutos, hay que darle la opción de ese paciente de una estrategia farmacológica, fibrinolisis inmediata. Después de 3 horas y hasta 12 horas desde el inicio de los síntomas, una estrategia con angioplastia primaria en lugar de la fibrinolisis. Si es de una evolución larga, es decir, de más de 12 horas hasta 48 horas de inicio de los síntomas, angioplastia primaria en todos los pacientes y después de 48 horas ya hacer una angiografía programada, sistemática, después de 48 horas y ya no se recomienda buscar el vaso culpable. Ya es mirar si se puede intervenir la enfermedad dependiendo. E independientemente del tiempo transcurrido, pacientes con inestabilidad hemodinámica
arritmias potencialmente mortales, ese paciente debe ser llevado a una angioplastia, una estrategia de intervención coronaria percutánea primaria. Este es ya lo que hablamos de una forma gráfica. Si tienen alguna duda, pues pueden hacer algún comentario. Esto ya lo habíamos mencionado. Otro aspecto que es importante y que ha mostrado impacto en la mortalidad es la variabilidad glucémica. Estos pacientes tenemos que evitar la hipoglucemia y tenemos que evitar la hiperglucemia. De acuerdo a los resultados de los estudios de la doctora Van der Enden, hay que tener estos pacientes en una glucemia entre 140 y 180 miligramos por decilitro. Debemos de monitorizar la función renal, preferiblemente con una estrategia, con una insulinoterapia intensiva. No se recomienda el uso de metformina, ni SGLT2, ni otras estrategias porque nos pueden aumentar el riesgo, no solamente como una contraindicación asociada al medio de contraste por la metformina, sino que también los SGLT2 nos pueden aumentar el riesgo de una cetoacidosis diabética euglucémica en el paciente, básicamente. Imágenes. ¿Cuáles son las imágenes que debemos de solicitarle a un paciente con un infarto agudo de miocardio? Un ecocardiograma. Si es un paciente con inestabilidad hemodinámica, debemos de hacerlo en la sala de urgencias, ¿cierto? Posterior a la angioplastia y la terapia trombolítica, el paciente puede ser llevado en las primeras 4 a 6 horas a un ecocardiograma para evaluar trastornos de la contractilidad segmentaria del paciente, la fracción de eyección, alteraciones o complicaciones mecánicas que tenga el paciente, valvulopatías relacionadas en estos casos. Y fundamental, cambios conductuales del paciente, entonces cese el hábito tabáquico, controlar todos los factores de riesgo cardiometabólicos que tenga nuestro paciente para mejorar la adherencia al tratamiento médico. Bueno, este ya también es como un resumen de todo lo anterior que les había mencionado. Recordemos que tenemos varias etapas en el infarto. La etapa aguda, que es lo que ya hemos hablado, en donde hay que hacer énfasis en la doble antiagregación plaquetaria, la terapia farmacoinvasiva o trombolítica, la intervención coronaria percutánea, pero ya después de las 6 a 12 horas ya tenemos un tratamiento subagudo, en lo cual es fundamental los betabloqueadores, recordemos especialmente en aquellos pacientes con evidencia de insuficiencia cardíaca, una fracción de eyección por debajo del 40%, siempre y cuando no haya contraindicaciones, es decir, el paciente no esté hipotenso, el paciente no tenga un asma severo refractario o un paciente con una exacerbación de la EPOC, probablemente no en ese momento no se prefiere el uso de betabloqueadores o utilizar un betabloqueador selectivo idealmente, especialmente el metoprolol succinato, nebolol o bisoprolol, no utilizar metoprolol tartrato ni carvedilol en estos casos. En el paciente, ¿cuándo usar un betabloqueador intravenoso? En la presentación en el paciente va a ser llevado a una angioplastia primaria siempre y cuando no tenga contraindicaciones como una falla cardíaca aguda, el paciente esté muy taquicárdico y que no esté hipotenso o que tenga una arritmia asociada como una fibrilación auricular, ¿sí? Y debemos ir titulando estos betabloqueadores, entonces a dosis bajas, y durante la hospitalización debemos de llevarlos a unas dosis máximas en las cuales los estudios han mostrado eficacia en la reducción de la mortalidad cardiovascular. Las estatinas, también, ¿en qué etapa? En la etapa subaguda del paciente, es decir, en las 6 a 12 horas posterior al evento coronario. Siempre usemos una dosis de alta intensidad, en este caso atorvastatina 80 miligramos o rosuvastatina 40. Hay que medir el LDL. Si ese paciente, de acuerdo al riesgo cardiovascular, ya con un infarto debe estar menos de 70 o en pacientes de el riesgo muy extremo, menor de 55. Y antes del egreso, considerar a la terapia de dosis de alta intensidad estatínica la adición de ezetimibe o inclusive un inhibidor de PCSK9 en la etapa post-infarto, como lo demostró el estudio de EVOPAX con evolocumab, en la cual demostró que una reducción más rápida de los niveles de LDL disminuía la mortalidad en esos pacientes en los primeros 6 meses por un nuevo evento coronario agudo.
Los IECA y ARA2 realmente están indicados en pacientes después del infarto agudo de miocardio en las primeras 24 horas, en los cuales tengan una fracción de eyección reducida, menor del 40%, o que estén con una hipertensión arterial, y se prefiere el uso de IECA por encima de los ARA2. Dentro de los ARA2, quizás el que tiene más estudios en falla cardíaca postinfarto es valsartán, por lo cual se prefiere utilizarlo, y en aquellos pacientes en los cuales queden con una fracción de eyección menor al 40%, la adición de un antagonista receptor de mineralocorticoide, como es el caso de la espironolactona, si no hay contraindicación como es hipercalemia o falla renal en los pacientes. Entonces, aquí un resumen gráfico en las cuales en la estrategia cero del paciente, entonces monitorización electrocardiográfica, llevarlo a una intervención coronaria percutánea, dosis de carga de antiagregación plaquetaria, ¿sí? Perdón. El uso de oxígeno, el uso de betabloqueadores, opioides. En los primeros 90 minutos ya tener un acceso radial para paso de guía en pacientes con intervención coronaria percutánea, el uso de heparina, especialmente heparina de bajo peso molecular. Si vamos a hacer algún rescate en hemodinamia, el uso de una glicoproteína 2B3A en las primeras 24 horas, dosis de estatina, dosis de alta intensidad, beta bloqueadores, si está con fracción de eyección menor del 40% adicional un IECA o un ARA2 y antagonistas del receptor de mineralocorticoides, y posteriormente a las 24 horas ya es un paciente que hay que evaluar esa doble antiagregación plaquetaria, el tiempo que lo vamos a usar y estratificación con ecocardiograma. En aquellos pacientes que reciben fibrinolisis son estrategias similares de acuerdo al riesgo que tenga el paciente. Bueno, importante también otro aspecto, evaluar los signos de disfunción del miocardio, especialmente el ventrículo izquierdo con fracción de eyección reducida menor del 40%. También, de acuerdo a las recomendaciones de las últimas guías de falla cardíaca publicadas en el 2021, ya existen 4 pilares de manejo en el paciente, en las cuales anteriormente teníamos que hacer un tratamiento escalonado y ahorita lo que debemos de hacer es un tratamiento secuencial, en las cuales estos pacientes, a pesar de que no hayamos utilizado un IECA o un ARA2, es un paciente que ya se beneficia de un antagonista receptor de neprilicina, independiente que haya usado un IECA o un ARA2. ¿Para qué? Para disminuir la mortalidad en ese paciente con fracción de eyección menor del 40%. Utilizar dosis tituladas de betabloqueadores. El tercer pilar va a ser los antagonistas del receptor de mineralocorticoide, y el cuarto pilar, ya de acuerdo a los resultados del estudio de Emperor Reduce y el DAPA-HF con dapagliflozina y empagliflozina, el uso de los ISGLT2 en estos pacientes. Un choque cardiogénico, el paciente va a requerir una monitorización cardíaca, va a requerir un soporte inotrópico y vasoactivo con uso de dobutamina y norepinefrina y debe estar hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo. Pacientes con fibrilación auricular e infarto agudo de miocardio, está indicado el uso de betabloqueadores intravenosos. El uso de amiodarona está indicada en el control de frecuencia si no es suficiente con el uso del betabloqueador. Y paciente con inestabilidad hemodinámica y F aguda, una cardioversión eléctrica. En estos casos, el uso de la digoxina en aquellos pacientes en los cuales sigan sintomáticos o que ya tengan una falla cardíaca o una fibrilación auricular de base, realmente sería la indicación, y posteriormente ya es tomar la decisión de cómo lo vamos a anticoagular, si vamos a usar una terapia doble, terapia triple, en cuánto tiempo lo vamos a usar. Arritmias ventriculares de alto grado, también es muy importante identificarlas, especialmente estos son pacientes que deben ser llevados a angioplastia coronaria para poder disminuir el riesgo de muerte súbita, para evitar precisamente complicaciones. Hasta ahí, infarto agudo, los aspectos más importantes de infarto agudo con elevación del ST. No sé si tengan alguna pregunta o las dejamos al final, como quieran. Perfecto, entonces continuemos. Ahora, algunos aspectos diferenciales con el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Importante, aquí quizás las troponinas tienen son unos actores muy importantes para tomar decisiones,
y es lo que hablamos del algoritmo de 0 a 1 horas para descartar o confirmar el diagnóstico mediante determinación de troponina ultrasensible para pacientes con sospecha de síndrome coronario sin del ST. Entonces, en esos pacientes, de acuerdo a la estratificación de riesgo, si es muy baja, de muy bajo riesgo, entre las 0 a 1 horas, debemos de tomar una troponina. Si la troponina es negativa, definitivamente descartamos ese paciente que no está cursando con un infarto agudo de miocardio. En aquellos pacientes con una probabilidad intermedia a alta, en las cuales en la primera hora se toma una troponina, debemos de evaluar si ese paciente realmente está cursando con un infarto agudo de miocardio o una angina inestable y solicitar una troponina de control en las 2 a 3 horas siguientes. Y de acuerdo a eso, evaluar si vamos a llevarlo a una estratificación no invasiva o una estratificación invasiva o pruebas adicionales. Entonces, en este algoritmo es en qué momento se obtiene la muestra de sangre y la toma de decisiones terapéuticas. Entonces, en aquellos pacientes de bajo riesgo, en las cuales nos da una troponina negativa, no necesitamos hacer un delta de troponina, pero en aquellos pacientes de probabilidad intermedia a alta, con presencia de choque o presencia de alteraciones, sí es donde debemos de tomar la decisión de hacer el delta de troponina en el paciente. ¿Para qué? Para evaluar si hay cambios en el delta, más del 20%, tanto de forma ascendente como de forma descendente, ese paciente va a tener mayor riesgo de mortalidad. Lo otro aspecto que es importante es estratificación del riesgo y mirar cuál es la técnica más apropiada en estos pacientes, de acuerdo a todas estas características que hemos mencionado. Entonces, en estos pacientes, dependiendo si es una baja probabilidad, se van a beneficiar probablemente de un ecoestrés con imágenes. Si el paciente está, por ejemplo, con una fibrilación auricular y en presencia de un infarto agudo de miocardio o una angina inestable en este caso, está contraindicado el uso de un ecoestrés con dobutamina, en la cual probablemente se beneficie más de hacer una prueba de perfusión miocárdica con isonitrilos con dipiriamol para no aumentar el efecto taquicardizante del uso de la dobutamina. Y cada vez está cogiendo más fuerza hacer la resonancia cardíaca funcional con estrés, ¿cierto? Para en esos pacientes de alto riesgo tomar la decisión de hacer una estrategia posterior invasiva en estos casos. El ecocardiograma, entonces, importante también para evaluar trastornos segmentarios en nuestros pacientes y de acuerdo a eso tomar la decisión, el paso a seguir. Recordemos que los biomarcadores también nos sirven de pronóstico y también es fundamental evaluar la utilidad del péptido natriurético también como un predictor de mortalidad y de pronóstico en estos casos. En aquellos pacientes de alto riesgo, probablemente con una elevación de troponina importante, se podría beneficiar de la medición del BNP como factor pronóstico en estos casos. ¿Qué factores van a determinar el tratamiento antitrombótico en la enfermedad coronaria con infarto sin elevación del ST? Depende de muchos factores. Uno de ellos es la edad del paciente, el sexo, la historia de eventos isquémicos o hemorrágicos, la presentación clínica del paciente, qué comorbilidades tiene el paciente, si tiene enfermedad renal crónica, diabetes, enfermedad arterial periférica, insuficiencia cardíaca, la medicación concomitante que el paciente tenga, tomar la decisión si vamos a hacer una terapia antiagregación plaquetaria dual o inclusive en aquellos pacientes de acuerdo a los resultados del estudio COMPAS, el uso de rivaroxabana a dosis bajas de 2.5 miligramos. Entonces hay que mirar diferentes escenarios para tomar decisiones y elegir adecuadamente el fármaco, la dosis y la duración del tratamiento. Y yo les explicaba al principio, siempre tenemos que colocar en una balanza riesgo isquémico versus riesgo hemorrágico. ¿Para qué? Para tomar las decisiones de los tiempos, tanto de la antiagregación plaquetaria dual como de la anticoagulación en aquellos pacientes que se presenten concomitantemente con fibrilación auricular. Con respecto a las dosis, a diferencia del infarto con elevación del ST, realmente no hay diferencias en cuanto a las dosis de carga relacionados. Les menciono nuevamente las recomendaciones que hay que tener a las precauciones con Prasugrel, especialmente en población mayor de 75 años con peso menor de 60 kilogramos de peso.
por el alto riesgo de sangrados en los pacientes. Y de acuerdo si es un paciente, por ejemplo, ¿cuándo usar anticoagulantes orales? Los pacientes con anticoagulación oral, por ejemplo, Rivaroxaban, dosis de 2.5 miligramos cada 12 horas o 2 veces al día, en combinación con terapia con ácido acetilsalicílico como tratamiento antitrombótico a largo plazo en el contexto de prevención secundaria en aquellos pacientes de muy alto riesgo. ¿Quiénes se consideran de muy alto riesgo? Pacientes con una alta carga trombótica, pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pacientes con enfermedad multivaso o que hayan colocado múltiples stent. Son los 4 criterios que hacen que tomemos la decisión en el servicio de hospitalización. Este paciente se beneficia de una terapia triple, incluyendo el Rivaroxaban a dosis bajas para evitar el riesgo. No olvidemos que hay diferencias entre los inhibidores de PDE2Y12. Recordemos que clopidogrel es una tianoperidina irreversible, en la cual la vida media va a ser la vida media de la plaqueta, es decir, 7 días. ¿Por qué es importante evaluar ese aspecto? Por ejemplo, en aquellos pacientes que van a ser llevados a revascularización miocárdica, hay que esperar la vida media de la plaqueta, 7 días, mientras que con prasugrel y ticagrelor son, al menos con ticagrelor, es reversible, en la cual la duración del efecto es los primeros 3 a 4 días. Entonces podemos tener una inhibición reversible y llevar rápidamente a ese paciente a una revascularización miocárdica en estos casos. Con respecto a dosis renal, pues les había mencionado que no hay que hacer ajustes en los 3 antiagregantes plaquetarios. Cangrelor realmente es un inhibidor de P2Y12 de forma intravenosa, que al menos en nuestra institución no la tenemos disponible, pero sí clopidogrel, prasugrel o ticagrelor. Entonces, el algoritmo de tratamiento antitrombótico para pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación LST, sin FA, que se sometan a intervención coronaria percutánea. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, es el paciente que debemos de anticoagular, preferiblemente con enoxaparina, evaluar el riesgo hemorrágico. Si es un paciente de muy alto riesgo, probablemente solamente se va a beneficiar aspirina clopidogrel en el primer mes y después del mes hasta los 12 meses clopidogrel solamente. El paciente tiene un alto riesgo, es muy similar, pero en este caso se prefiere uso de aspirina. Y en pacientes de bajo riesgo de sangrado, en estos pacientes podemos hacer una terapia antiagregante dual, aspirina prasugrel o aspirina ticagrelor o aspirina clopidogrel en los primeros 12 meses y posteriormente, después de los 12 meses, dejar Rivaroxaban en el caso de que pacientes son de muy alto riesgo durante 12 meses, o aspirina ticagrelor o aspirina prasugrel o aspirina clopidogrel, ¿cierto? En esos pacientes que no tengan alto riesgo de sangrado. Serían como las recomendaciones. Bueno, estas son ya también recomendaciones que hemos dado sobre en intervención coronaria percutánea. Básicamente, opciones de tratamiento antitrombótico antiagregante plaquetario a largo plazo. Les mencionábamos que tenemos los resultados del estudio COMPASS, ya habíamos evaluado, pero en prevención secundaria en pacientes de muy alto riesgo, ¿sí? Pero también podemos, de acuerdo a los resultados del estudio DAPT-SCORE, extender más allá de los 12 meses con clopidogrel, tras un infarto agudo de miocardio, durante más de un año probablemente. También hay otro estudio, un subanálisis con prasugrel, y el estudio Pegasus con ticagrelor, incluso a dosis de 60 miligramos 2 veces al día tras un infarto agudo de miocardio en pacientes que toleraron la terapia antiagregante plaquetario oral durante un año también podrían beneficiarse. Perfecto. Entonces, estos son como los criterios para Rivaroxaban dosis de 2.5 miligramos, diabéticos con antecedentes de infarto agudo de miocardio, enfermedad multivaso, enfermedad vascular múltiple, pacientes de alto riesgo cardiovascular, ese paciente, y con múltiples stent se pueden beneficiar en prevención secundaria el uso de Rivaroxaban a dosis de 2.5 miligramos cada 12 horas. Perfecto. Bueno, estas ya son otras recomendaciones que ya las hemos comentado.
Bueno, recuerden que los nitratos realmente no tienen impacto en mortalidad en infarto agudo de miocardio, a menos que el paciente persista con dolor, siga hipertenso, podría indicarse una hipertensión no controlada o que tenga signos de insuficiencia cardíaca, o en aquellos pacientes con angina vasoespástica como la angina de Prinzmetal, podría beneficiarse del uso de tratamiento, ya sea en este caso con antagonistas de anticálcicos y nitratos, y se evitará en estos casos en angina de Prinzmetal usar el uso de betabloqueadores. Muy bien. Bueno, yo creo que ya en aras del tiempo ya son las 9, pues estas son otras recomendaciones. Como les decía, a veces revisar guías no es tan fácil porque se vuelven muy densas, pero creo que hemos dado como los puntos más importantes de las recomendaciones. Este es el algoritmo de manejo en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del SP y fibrilación auricular sometidos a intervención coronaria percutánea o que reciben un tratamiento farmacológico. Entonces, ese es el escenario en donde tenemos que evaluar si es un paciente para terapia triple, terapia dual, en qué casos. Entonces, mencionábamos riesgo isquémico alto, terapia triple. Riesgo hemorrágico alto, probablemente terapia doble. Y pacientes que no tienen alto riesgo, una terapia estándar. Entonces, en aquellos pacientes de riesgo isquémico alto, tratamiento triple, idealmente el primer mes, es decir, usar aspirina, un inhibidor de P2Y12 y un anticoagulante, en este caso un anticoagulante directo. Hay estudios con dabigatran, rivaroxaban y apixaban, y después del primer mes en aquellos pacientes de riesgo isquémico alto, del mes hasta los 12 meses, un tratamiento dual que es un antiagregante plaquetario más un anticoagulante directo. En aquellos pacientes de riesgo hemorrágico alto, preferiblemente terapia doble, un anticoagulante directo más un antiagregante plaquetario. En este caso se prefiere el uso de clopidogrel con rivaroxaban, de acuerdo al estudio Pioneer. Y posterior de los 4 meses, miren que los tiempos han cambiado. Anteriormente hablábamos de 3 meses, ya hablamos de 4 meses, anticoagulante solo, básicamente. Y después de 12 meses, seguir con anticoagulante solo. Y en aquellos pacientes que no son de alto riesgo, tratamiento doble, antiagregación plaquetaria con anticoagulante directo y después de 12 meses anticoagulante directo solamente. Y ya este es como un resumen de la estratificación invasiva que ya lo hemos mencionado. La invasión idealmente en pacientes de muy alto riesgo en las primeras 2 horas, de alto riesgo una invasión temprana, y si son pacientes que no son de bajo riesgo, una invasión selectiva o mirar. Después de 12 a 24 horas, pruebas funcionales como el ecocardiograma, la resonancia, el SPECT, también en pacientes de angina inestable, el uso del angiotac de coronarias puede ser útil, y este pues ya es la semaforización que ya les había mencionado. Finalmente, esta es la diapositiva de resumen que ya hemos hablado al respecto. En aras del tiempo, pues, quiero pues que hagamos un quiz. No sé si tengan alguna pregunta al respecto, alguna duda, alguna inquietud. ¿Alguna pregunta? Bueno, alcanzaron a... Adelante, doctor Juan Manuel, que ha levantado la mano. Sí, Juan Manuel. Bueno, que ya no tiene ninguna pregunta. Bueno, perfecto. Entonces les voy a compartir las preguntas del quiz. Vamos a ver quiénes se inscriben, quiénes copiaron el PIN. Solo veo una persona, Ingrid.
Se pueden meter a www.kahoot.